todos y para todas. Hoy tenemos el honor de presentarles a una destacada académica, psicóloga y filósofa, Alejandra Zúñiga Vanegas, quien es estudiante graduada de la maestría de filosofía en la Universidad del Valle, así como también es graduada de psicología en la Universidad Metropolitana Ciencias de la Salud en Barranquilla. Además de completar su maestría, Alejandra impartió clases en Santander de Quilichao sobre derechos humanos en un contexto de conflicto. Estados Unidos inició el proceso de homologación para continuar sus estudios y obtener. Alejandra fue reconocida por su destacado desempeño, obteniendo el mejor promedio de psicología, y sus proyectos futuros se centran en desarrollar legal en algunos estados de Estados Unidos, pero su objetivo es establecer un enfoque profesional y ético para esta terapia en Colombia, donde actualmente se practica de manera menos estructurada por chamanes y personas con conexión. Hoy nos complace tener a Alejandra con nosotros, ya que es una computadora en la creación de textos y que ha generado gran interés y debate, llamada Demanda de eutanasia, apuntes para su posibilidad, publicada en el año 2022. La eutanasia es un tema de profunda relevancia en el contexto colombiano, donde a menudo es tratada como un tabú, y la obra de Alejandra nos ofrece una perspectiva valiosa y provocadora sobre este tema, explorando sus implicaciones éticas y políticas en nuestra sociedad contemporánea. En nuestro seminario buscamos abordar temas actuales de ética y política, y la eutanasia es sin duda uno de los más relevantes y controvertidos. La eutanasia ha sido un camino investigativo que llegó hace años a la vida de Alejandra, y el día de hoy tenemos la oportunidad de realizarle algunas preguntas que nos permitan profundizar más en este tema tan crucial, explorando nuevas perspectivas y enfoques que desafían las más. Pues queremos darle la bienvenida a Alejandra y abrir paso a las preguntas. Si tienes algo más por comentarnos, bienvenida. No, adelante, tranquila. Bueno, de forma introductoria, para empezar esta entrevista, nos gustaría saber cuál fue el propósito de abordar el tema de la eutanasia, más que nada el porqué desde una perspectiva psicológica y desde una perspectiva filosófica. Sí, bueno, yo vengo trabajando la eutanasia ya hace 7 años, si no es más. Em, lo hice en pregrado, principalmente porque tuve la experiencia de compartir con un paciente que se preguntaba en estados de crisis y en estados muy lúcidos sobre la posibilidad de morir. Es decir, esta persona me expresaba un deseo de morirse, que en algunos momentos estaba acompañado de toda una conjunción sintomatológica, pero en otros momentos no. Y eso me hizo a mí cuestionarme acerca de qué tan factible era y qué tan posible en Colombia es que a una persona con un trastorno mental se le pueda dar la oportunidad de aplicarse a la eutanasia. Y el primer acercamiento para mí fue a través de la psicología. Yo le, yo le preguntaba a todos mis compañeros qué pensaban acerca de la eutanasia y lo vinculaba específicamente a este tipo de pacientes, y todos al momento de responder se mostraban dudosos. Es como si el hecho de introducirnos en los trastornos mentales ya generaran ellos como una especie de nubosidad en la que todo parece ser tan complejo que mejor no nos acercamos allí. Se mostraban también un poco prejuiciosos al expresar conjeturas que generalmente en psicología te enseñan, pero que no las reflexionas, como que un paciente con trastorno mental está en crisis y tiene síntomas depresivos y la depresión te lleva a que tú puedas intentar suicidarte. Era como un esquema, ¿no? 1 más 1 igual a B. Y la psicología y el ser humano es mucho más complejo que eso. Entonces, mi tarea fue indagar qué hacía que se generaran esas creencias en los estudiantes de psicología, primero, y de qué manera ellos contemplaban una buena vida o una buena muerte, y cuáles serían las herramientas, entonces, que necesitarían para comprender mejor este fenómeno y tratarlo en terapia. Porque el que un paciente vaya a tu consultorio y un día te diga, me quiero morir, genera una especie de confrontación. ¿Qué estoy haciendo yo como terapeuta
o de qué manera la estoy ayudando o no lo estoy haciendo o estoy entorpeciendo el camino para que esta persona en mi consulta quiera morir. Y entonces, para mí esto me sonaba un poco muy paternalista. Yo sentía que los terapeutas estaban posicionados en un mismo lugar que los médicos, desde una autoridad del saber en la que no se le, aunque se le pretende dar escucha al paciente, pero en la realidad no ocurría tan así. Por lo menos en los que estaban iniciando, ¿no? Los que tienen experiencia ya han podido ver por su propio camino cómo es enfrentarse con un paciente y cómo poder manejar de una u otra forma. Sin embargo, aún en los experimentados uno puede ver ciertos sesgos cognitivos y religiosos, porque aunque tú tengas mucha experiencia en tu campo, el hecho de que tus ideas religiosas te muestren que la vida es un bien sagrado, te impide que tú puedas contemplar que esa persona realmente quiera morirse y que tú puedas hacer, ser ese acompañante que lo posibilite. Ahora, desde el lado de la psicología quedaron muchas dudas, muchas inquietudes, más bien de orden filosófico. Así que yo decidí que la mejor manera de poder yo ampliar mi comprensión de este fenómeno para poder contribuir a él era acercándome a las puertas de la filosofía, una, la madre de todas las ciencias y que a mí en particular me llamaba mucho la atención desde adolescente, pero que en cuestiones prácticas pues no me vi embebida en ella, sino más adelante, cuando llegamos ya tenía la madurez para verla desde otro panorama. Y la filosofía es lo que realmente hizo como un estallido en mí y me permitió acercarme ya con mayor profundidad al propósito de esta investigación que ha sido un camino de vida y que lo sigue siendo en la medida en que yo intento ofrecer otras alternativas, como lo mencionaste con la terapia asistida por psicodélicos, a personas que no, que tienen un tratamiento, sí, un tratamiento que no ha mostrado eficacia, pero que tampoco quieren optar por la eutanasia, entonces digamos que los psicodélicos podrían insertarse allí. Y lo hice desde qué ópticas en la filosofía, desde la filosofía de Jan Kelevich, agregué un poco de psicoanálisis que también es posible dentro de la filosofía. Lo hice acercándome a Heidegger, a los teóricos Taylor, McIntyre, entre otros, porque es una lectura que pues es bastante amplia. Y, y respondí bien ahí la pregunta, ¿de qué forma, cuál es el propósito de abordar? De abordar Sí. perspectivas. Ok. Entonces, bueno, en términos prácticos, el propósito es posibilitar que la eutanasia, vista desde los trastornos mentales, tenga un camino abierto. Es decir, que sea factible hacerlo, que estemos preparados para abordar estos casos, aportar material para que esto sea posible a nivel teórico, pero también, sobre todo, práctico. Me gustaría continuar con la siguiente pregunta que se basa básicamente en por qué la vida se concibe como un deber y no como tal un derecho. Es decir, también poder ver esas distinciones entre el suicidio y la eutanasia. ¿Cuál es la diferencia? Ok, ok. Esto suena un poquito contradictorio, lo que voy a decir. A ver, eh, la vida en todos los estados democráticos es un derecho. Y es un derecho que está indisolublemente ligado con la dignidad. Entonces, cuando hablamos del derecho a la vida, estamos hablando del derecho a la vida digna. Un derecho que yo problematizo diciendo que de qué forma o qué nos llevó a que nos pensáramos en términos de deber y no de derechos. ¿Por qué se ha entendido? ¿Por qué pensamos en alguien que se quiera morir o alguien que se suicida, alguien que opta por la eutanasia y lo vemos como alguien que está haciendo, que está obrando contra natura, ¿sí? Que está obrando en contra de algo que se le ha otorgado, pero que quizá no debería renunciar, ¿sí? Esto es lo problemático. Ahora, decía que los estados democráticos, el derecho a la vida está ligado a la dignidad. Y en la medida en que está ligado a la dignidad, no puede desprenderse de contemplar que para cada persona existe un concepto de vida digna. Y eso no debe entrar
en contravía con lo que se entiende con la opción de morir. Si una persona, bajo sus creencias, su narrativa de vida, sus ideales, considera que en un momento determinado por su sufrimiento quiere morir, pues podría optar a ello en pleno uso de sus facultades, en pleno uso de la expresión de su libertad, sin que por este motivo viniera una penalidad que no ocurre en Colombia. En Colombia no se penaliza el suicidio, sino que pudiera hacerlo de la mejor forma. Ahora que nosotros nos encontramos con otro panorama en Colombia es totalmente cierto. Pero no voy a ampliar todavía para no desviarme. Entonces, lo que yo problematizo es un aspecto no tanto legal, porque la ley nos permite, nos dice que la vida es un bien, pero que llega a un límite en la medida en que no es sagrado, no se puede sacralizar, sino que tiene un límite y eso está relacionado con la coexistencia de otros valores. Bien, ahí se responde la primera pregunta. Lo otro, lo que yo quiero entender, lo que yo quiero dar a más bien a explicar cuando lo problematizo, es que ¿por qué nos parece tan existencialmente contradictorio que alguien quiera morirse cuando se ha hecho todos los esfuerzos posibles por brindarle a una persona las herramientas, la alimentación, los cuidados necesarios para que viva de la manera más digna y feliz posible y que esta persona, por su voluntad y por sus consideraciones, decida morir? Si yo te preguntara a ti, Dara, que tu papá se quiere morir porque tiene una enfermedad, ¿cómo lo sentirías tú? Faltaría mucho, me dolería. ¿Te No, impactaría? Y quiero que me respondas por qué. pues obviamente no me gustaría, digamos, pero desde otra perspectiva, si está sufriendo, pues se consideraría, ¿no? Eso que acabas de decir es una reacción que tenemos todos los seres humanos, porque estamos afectivamente vinculados a las personas que nos han amado o que han sido parte de nuestra trayectoria de vida. Tu papá, de alguna forma, te inculcó ciertos ideales a ti, te inculcó cierta noción de vida, con sus experiencias compartidas, te mostró todo el aprendizaje que tienes a nivel cognitivo, pero también a nivel emocional, toda la cultura caleña, te la mostró el sistema dinámico que es tu familia, lo puso en ti. Entonces, al sentir que esa persona se va y lo hace por voluntad propia, no fue un accidente, no es cuestiones de la vida, tú lo sientes como una afrenta, lo sientes como un duelo, pero ese duelo tiene que ver contigo en la medida en que lo que es de él está depositado efectivamente en ti. Lo sientes como un duelo porque no puede estar quizá después cuando ese procedimiento sea efectivo. Y lo sientes como una culpa en la medida en que tú sientes que de alguna manera eres responsable de otorgarle un sentido de vida que esa persona no está encontrando. Entonces, a nivel de un análisis psicológico, podríamos decir que todos nos vemos confrontados al hecho de que una persona quiera voluntariamente morirse, porque tiene que ver más con nuestra posición frente a la muerte que con la de ellos, con un hecho existencial que tenemos que afrontar, que nos angustia tremendamente, que nos angustia justamente porque esa muerte que nos confronta todo el tiempo es la que nos hace, que nos permite preguntarnos sobre el sentido del para qué existir. ¿Cuáles son los motivos que me hacen levantarme todas las mañanas a las 5 de la mañana, ir a trabajar, pasarme una montaña, aunque no lo quiera, volver a las 10 de la noche, ¿sí? O cuidar de estos hijos, o tener estas responsabilidades que no quería asumir, pero con el paso del tiempo he tenido que hacerlo, o esta enfermedad que me genera profundo dolor y sufrimiento psíquico porque ya no puedo hacer las mismas actividades que antes. La diferencia, en cambio, entre el suicidio y la eutanasia tiene que ver más con elementos técnicos. En el suicidio, la persona que se aplica este procedimiento y quien se piensa toda esta deliberación sobre la muerte es uno mismo. Suicidio viene de la palabra sui, que es uno, sidio, muerte, una muerte propia, una muerte por mano propia, es la traducción. En cambio, la eutanasia se trata de eutanatos, eu significa bueno y thanatos significa muerte, o sea, una buena muerte. O sea, que los sentidos en sí la distan. Uno me habla de una muerte que yo me puedo dar por mano propia, no importa cómo, y otra me habla de una muerte que no sé quién me la aplica, si puedo ser yo, puedo ser otra persona, pero que por lo menos su intencionalidad es que sea buena.
Ahora, los términos en los que se entiende buena esta muerte van a distar de las épocas y van a distar de las personas. Otra diferencia, entonces, es que, bueno, más bien una nota aquí al margen, y es que en Suiza se habla de suicidio asistido. Entonces, si yo les hablo de suicidio, suicidio asistido y eutanasia, se complica un poco más. ¿Qué entendemos por suicidio asistido? Bueno, es un tipo de muerte que tiene la intencionalidad de que sea buena, en la medida en que se recurre a un médico para que te proporcione los sedantes que necesitas para darte una muerte no tan abrumadora como quizá pueda ser el suicidio, en la medida en que exige un trámite y alguien que te valora, pero te aplicas tú mismo ese proceso. En la eutanasia se intenta que haya un acompañamiento, y un acompañamiento que yo todo el tiempo hablo de escenificación, de un escenario en la que vienen otras personas a insertarse y otros elementos también. Y sobre todo una significación que se le quiere dar a esa muerte. ¿Quieres decir algo? Sí, de hecho, como tú decías, eutanasia es una buena muerte. Me parece muy curioso que en el primer capítulo tú mencionaras precisamente la diferencia entre los homéricos y los modernos. De alguna manera, en las sociedades modernas se concebía la muerte como algo que era de forma heroica, ¿no? Algo que de alguna manera, a pesar de que la muerte comúnmente o actualmente es algo que no se desea, para los homéricos pues era un modo de enaltecimiento. Y en ese caso pues morir en batalla era eso, un honor. Entonces sería muy interesante que nos contaras un poco para nosotros los modernos como cuáles serían esas razones específicas para que alguien quisiera morir en este contexto. De otro modo, o sea, ¿qué razones serían esas para que la persona conscientemente llevar a cabo la eutanasia y de ser así, pues, cómo se concebiría esa buena muerte? Eh, Bueno, no sé si se me perdón. escucha bien. Perdón, es que acaba de entrar el computador se me bloqueó, pero estoy desde el teléfono. ¿Se me escucha? Hola Sí. Angie, sí se te escucha. Ok, listo. No, es que quería añadir algo a lo que dijo Dara y es que como, como es la, o sea, como esa diferencia de por qué para los antiguos era visto como algo como una virtud, como algo de valor y como que si hay algo positivo en la muerte voluntaria en nuestros tiempos modernos, ya que actualmente se ve la muerte como un escape, como sin una clase de honor, sino que hay algunas prohibiciones. Sí, bueno, ¿por qué hablar de la sociedad de América o por qué hablar del yo antiguo? Puede ser una pregunta que pueda tener el auditorio. Yo la elegí en mi investigación principalmente porque al retrotraernos hacia el término etimológico eutanasia, nos vemos remitidos a la mitología griega con Tánatos, que es un dios que se parece al dios del sueño, pero que es un sueño permanente, te da un sueño permanente. Bueno, y también nos remite a dos textos eh, básicos en ese periodo histórico, que son los textos del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. Son las referencias, digamos, que yo encontré más notoriamente en cuanto al origen del vocablo. Y yo me preguntaba, ¿qué puede aportarme esta visión antigua del término eutanasia que nosotros estamos pasando desapercibida o no estamos contemplando igual? Y básicamente yo me encontré con una multiplicidad de técnicos que clasifican a la eutanasia en pasiva, en activa, en voluntaria, en involuntaria y en no voluntaria. Y eso me hizo a mí, me generó un montón de emociones porque yo decía, ¿por qué una persona que no quiere morirse, que tiene una enfermedad bastante compleja, se le asume que quiere morir sin preguntarle sobre su deseo, sobre su cosmovisión de vida, y se le aplica un sedante con el objetivo de matarla pensando
por esa persona que es lo mejor para ella. Esto, en términos simples, es un homicidio, porque en ningún momento se tuvo la consideración de la persona principal, del agente principal, del sujeto en cuestión. Entonces, mi intención es venir a explorar el concepto que en realidad tiene la buena muerte, vista desde la persona que la elige de una forma voluntaria, consciente, decidida, repetida. Y yo me encontré con una diferencia. Resulta que en los antiguos griegos, en las sociedades homéricas, porque digamos que Homero es un poeta que intenta describir de la mejor manera o la manera más amplia las costumbres, la cultura de ese periodo histórico antiguo griego. Y McIntyre también hace un análisis de esa sociedad en el texto, bueno, en un texto que ahora mismo no recuerdo. Ellos dos me permitieron llegar a arribar a unas conclusiones. Y es que en las sociedades homéricas, la manera en la que se comprendían a ellos mismos dista mucho de la que nosotros nos comprendemos actualmente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban muy bien estructurados las dinámicas y los papeles sociales que le correspondían a cada uno. Y en la medida en que estaban bien definidos, cada uno sabría cómo debe ser tratado, cuál era su misión o su objetivo de vida, cómo tratar a los otros y cómo se comprendería entonces una buena muerte. Si un guerrero tiene por objetivo liberar a su tierra y conquistando otro o enfrentándose a otro para que estos puedan salir de la esclavitud, y si esta persona en ese el emprendimiento de ese camino resulta muerto, pero su pueblo termina en libertad, ¿cómo entenderíamos esa muerte? Como una buena muerte. ¿Por qué? Porque se le ha exigido o se le ha demandado desde antes, es decir, a priori, que esa persona que es un héroe tiene el objetivo de cumplir con unas expectativas correspondientes al papel de héroe. No importa si murió con una lanza, no importa si lo degollaron, no importa de qué forma murió en términos técnicos, sino que cumplió en significación con lo que era demandado por su estructura social. Esa es la definición de buena muerte que podemos entender de los griegos. En la medida en que una buena muerte ejemplifique el papel social de acuerdo a la estructura que les demanda un sujeto, sería una buena muerte. El guerrero que muera en batalla cumpliendo con conquistar a su tierra, tuvo una buena muerte. Ahora, es porque los griegos tenían tan bien definido lo que eran, tan bien definido lo que esperar de los otros, que esta comprensión era también muy clara. La definición de dignidad que tenemos, en cambio, los modernos es muy variada, porque nosotros nos hemos desligado de todas los imperativos y todas las creencias que han venido de una tradición, pero que nosotros a la luz de nuestros propios conceptos analizamos y decidimos con qué quedarnos y con qué no. Antes, en función de una ideología católica, pasaban por diferentes ciudades matando gente y eso estaba bien, como en las cruzadas. Ahora tú no puedes matar a alguien por tus ideologías, aunque puede pasar. Ahora se penaliza. Entonces, en la medida en que hemos puesto en cuestión, en interrogante, los preceptos y las tradiciones que nos antecedían y hemos venido a considerar unas propias, hemos caído también digamos, en una manera de comprendernos que se le llama el individualismo. Individualismo también que implica poner la razón en primer lugar y desconectarnos de alguna forma del entorno, de los otros y de la naturaleza. Cada persona en este tiempo elige el sentido de vida y lo va construyendo. Es lo que llama Taylor la ética de la autenticidad. El único ideal moral que existe ahora es el de serle fiel a uno mismo, porque se considera que en cada uno habita una voz y que esta voz es la que puede permitirte, por medio de la experiencia y la reflexión que tú tienes sobre lo que vives, la elección de lo que es mejor para ti y por lo tanto la elección de lo que tú puedes seguir en tu vida, los ideales que quieres construir, las creencias que quieres construir.
y por tanto lo que tú consideras como una vida buena y lo que no encajaría en esa visión de vida buena o de dignidad. Y todo lo que no esté allí, en ese panorama, en ese espectro de buena vida o de dignidad, sería lo opuesto. Una enfermedad puede serlo. Tú me preguntabas sobre las razones por las que una persona moderna quiere elegir morir. Son muchas. Una persona puede elegir morir, quiere morirse por un duelo que tuvo, una persona que murió, una masacre que definitivamente psicológicamente no tolera, tiene pesadillas, tiene lo que le llamamos estrés postraumático, no duerme, le dan ataques de pánico, su trabajo ya no puede desarrollarlo con la cotidianidad con la CIA porque le dan ataques de pánico en el trabajo, se siente ansiosa, tiene intentos suicidas, porque se le vienen a la mente tantas emociones y tantos pensamientos que por un momento no se siente capacitada para poder afrontar los retos que la vida cotidiana le está exigiendo y tampoco encuentra en el entorno un soporte social que considere suficiente o que por lo menos aliviane el sufrimiento que esa persona está viviendo. Cada persona entonces puede tener como el duelo, como la masacre, les decía, como la pérdida de un trabajo. Pueden ser muchas las razones por las que una persona quiera morirse. Ahora, quiera, podemos tematizarlo diciendo que todos podemos pensar morirnos en algún momento, o sea, es parte de la vida pensar, sobre todo cuando tenemos situaciones complicadas, morirnos. ¿Sí? Eso hace parte de la condición humana. Ahora, que yo me ponga a pensar que con esta a las 6 de la tarde no hay nadie en mi casa y que fácilmente me puedo colgar en mi cuarto de algo que está en la parte superior y que no voy a tener nada para poder quitarme de allí y que voy a quedar colgada. Cuando yo comienzo a preguntarme y a elaborar técnicas con las que matarme, ya tengo ideación suicida y eso es diferente. Pero todos pensamos sobre la muerte y todos nos cuestionamos sobre la muerte porque es que la muerte es un asunto existencial. Nos remite a lo que cada uno ha decidido o no ha decidido, porque tú te dejas llevar por los otros. Heidegger es muy específico aquí cuando dice que el Dasein, el ser, está embebido en lo que él llama el otro, no el sí mismo, el otro. Entonces, lo que el otro dice, este otro es la cultura, tus papás, tu barrio, el pertenecer a Colombia o el pertenecer a la ciudad de Cali o el estar en tu colegio o el tener que cumplir con tu papel de deportista o estudiante y trabajar al mismo tiempo, ¿sí? En la medida en que tú estás embebida de tantas cosas inmediatas de las que no eres consciente porque ya estaban allí antes de que tú nacieras, y ese es justamente también el lenguaje, tú comienzas a tomar conciencia y estas tomas de conciencia las posibilita con mayor acidez el preguntarte sobre la muerte. Razones, entonces, tú me preguntabas, ¿cuáles son las razones? Estas. Ahora, yo no planteo en ningún momento que haya una razón que quepa mejor éticamente que otra, ¿sí? Quiero que se quiten ese esquema de la cabeza, porque en la medida en que yo les hablo de una ética de la autenticidad con Taylor, que es un análisis de los modernos, estoy hablando de que se cada uno autodetermina el sentido de una buena muerte. Para mí puede ser llevadero quedarme amputada de mis 2 piernas, porque tengo mi intelecto y tengo mis manos y tengo toda una vida por delante, pero para otra persona no. Para esa otra persona esa condición puede resultar, infrahumana, puede ir en contra de su noción de vida digna. Entonces, no podemos hacer como un esquema de lo que es perfecto, de las condiciones, sino que yo siempre aporto esta noción del uno por el uno, de analizar el singular. Cada persona según su noción de vida, según su narrativa de vida, según las experiencias que ha tenido, según todo lo que lo ha llevado a que ella se defina como es o él se defina como es. ¿Quieres allí que te amplíe algo más o quieres que pasemos a otra pregunta? O Angie, le respondí sus inquietudes. Sí, Sí, ya íbamos bueno, a otra pasar cosa a que ahora la mismo siguiente. sí, otra cosa que se me acaba de ocurrir es esta noción que yo tengo en la investigación sobre el cuidado. Y yo me doy cuenta de que esta visión
esta diferencia entre estas dos visiones me muestran algo, y es que el yo moderno, se piensa en términos de una razón instrumental, en términos de lo que es más eficaz para realizar una tarea. Y esta forma de racionalidad instrumental se lleva incluso a esferas de las ciencias humanas o de las ciencias sociales, y la psicología, la psicoterapia, la filosofía es parte de ello. Y en la medida en que es parte de ella, eso me hace llevar a que si yo no me reflexiono sobre este modo de pensar, yo voy a comenzar a tratar a los pacientes sin ver su unidad, sin ver lo que ellos son, sin ver las dimensiones que lo componen, sino simplemente tiene un trastorno, esto le puede servir o esto no. Y descuido que en la medida en que esa persona está compuesta por diferentes dimensiones, yo tengo que venir a escuchar. Y esa escucha implica que yo entienda qué síntomas tiene, pero también qué significantes acompañan a eso. O olvidarme de los diagnósticos psiquiatras y ver que Dara es una mujer que vive en Cali, que tiene esta familia, que ha vivido por esto, ha pasado por esto otro, que ha construido estas creencias en su vida, que la guían esta filosofía, que ya ha venido leyendo y que hacen parte de sus principios de vida y por lo que ella estaría dispuesta a apostar su vida o no. Cuando yo comienzo a comprender que es más amplia la noción de psique, de ser humano, de lo que yo me estoy poniendo como límites, comienzo a entender que no siempre la teoría encaja con la manera de comprender a una persona, que exige algo sensible de ti como acompañante, que a veces lo que una persona necesita no es morirse, sino que tú comprendas que no tienes recursos emocionales ni sociales para hacerle frente a una situación y que tu sola compañía y que tú solo le digas unas palabras adecuadas, que tú vayas con ella, ya le está aportando fuerza para que pueda alivianar esa angustia que es más fuerte que ella, que no la puede controlar. Y esta visión en la que complementamos la teoría con la experiencia y con esa parte sensible de lo que somos de humanidad, es el cuidado. En una visión en la que tenemos en cuenta el cuidado, podemos abordar mejor a un paciente y podemos acercarnos mejor a la comprensión de la eutanasia en los términos en los que esa persona define su vida. Listo. Contesta perfecto la pregunta. Pasando a la siguiente pregunta, ilustrar un poco lo que Bueno, esta intervención, ¿no? sí. A ver, punto 4. Sino que tengo el computador como muy malo. Bueno, pregunta 4. En la eutanasia, los profesionales de la salud juegan un papel crucial. Llevar a cabo el procedimiento implica aspectos técnicos, sin embargo, no son los únicos. En términos éticos, ¿qué otros aspectos implica la intervención de la eutanasia y cuál es su procedimiento? Bueno, hay que hacer varias aclaraciones aquí. La primera es que en Colombia contamos con resoluciones y con sentencias, no contamos con una ley sobre la eutanasia. La resolución que existe del 2015 y del 2021 nos hablan de una solicitud de eutanasia que pasa mediante todo tipo de EPS, ¿sí? La recibe un comité científico interdisciplinario que está compuesto por un médico especialista en el diagnóstico de la persona. Y cuando hablo de diagnóstico, estoy hablando de un diagnóstico médico, porque en Colombia la eutanasia está legal únicamente para una persona que tenga una enfermedad médica de diagnóstico irreversible con pronóstico fatal. Ya eso nos limita en mi investigación, por lo menos. Ya se entendió eso, estamos hablando de pacientes que tienen una condición médica
médica que tienen un pronóstico de vida aproximadamente 6 meses, en los que se evidencia un sufrimiento que es de índole. Cuando hablamos de sufrimiento, yo hago la relación de que estamos hablando de dolor. El dolor es físico, el sufrimiento es la significación que tú le das a ese dolor y cómo eso afecta a las distintas áreas de tu vida. Y este comité científico también está compuesto, además del médico especialista, por un abogado y un psicólogo y un psiquiatra. El Ministerio de Salud y Protección Social establece un protocolo, una serie de pasos que tú tienes que hacer una vez que emitas esa solicitud, que simplemente puede ser verbal, escrito mediante un documento que se llama documento de voluntad anticipada, que lo puede hacer cualquier persona y que yo promuevo que se haga, porque es la manera más directa de saber si tú en algún momento decidiste querer morir cuando no tengas la posibilidad de expresarlo, como los casos de cuadraplegia, coma y demás. Una vez que esta solicitud llega a las instituciones, se comienza el proceso y está compuesto por varios pasos, varios requisitos. Se evalúa la condición médica que se tiene, se evalúa el sufrimiento, si este sufrimiento es tolerable o intolerable, si hay una perspectiva de mejora, si los cuidados paliativos de alguna forma pueden mejorar estas condiciones del paciente o de alguna manera mejorar su experiencia de vida mediante las técnicas psicológicas, sociales y también recreativas. Si hay alguna asistencia de tratamientos que no se han realizado hasta el momento o cuidados razonables, se evalúa si la solicitud del paciente es explícita, es voluntaria, es bien considerada, no hay coerción y sobre todo se repiten por lo menos en un lapso de un mes desde que se realiza la solicitud hasta que se hace la evaluación. Todavía esta solicitud bien, está repetida, se mantiene en el tiempo. Se evalúa la capacidad que tiene este paciente de decidir, si es consciente, si hay una influencia externa, si hay alguien que está coercionando o hay alguien que por sus creencias le está haciendo creer al paciente que no merece vivir, que es mejor que estuviera muerto, que puede darse en las familias y muy frecuente. Ahora, una cosa es que esta persona sienta que es una carga para los demás y otra es que los demás le digan que es una carga para los demás y que es mejor que estuviera muerto, ¿no? Porque la percepción de sentirse carga puede pasarle a todas las personas que están en una condición de enfermedad. Se realiza también una evaluación de si esta persona tiene un trastorno mental o tiene un consumo de sustancias psicoactivas. Se realiza una segunda valoración y luego se hace una integración de todo lo observado para dirimir si esta persona está en su potestad mental, física, emocional para comprender lo que el procedimiento de la eutanasia implica, es decir, una muerte. Y si por el contrario, a pesar de entenderlo, elige otra alternativa de vida que mejor se ajuste, como otro tratamiento, o meterse en otro tipo de cuidados paliativos, o mejorar el acompañamiento familiar. Eso es lo que a grandes rasgos tenemos como lo técnico del procedimiento. Es la parte es la etapa en la que los médicos hacen parte, y está dirigida específicamente a una condición médica. Ahora, lo que yo hago en la investigación, lo que intento mostrar es que estos mismos elementos, estos mismos pasos, lo podemos extrapolar a una condición psiquiátrica y podemos hacer lo mismo, evaluar la condición médica, evaluar el sufrimiento, evaluar los tratamientos alternativos que existen, si no se han probado unos, probar otros, la condición de la persona si ha tomado una decisión voluntaria, decidida, razonada, sí. Y cuando yo analizo todos estos elementos, tengo que tener en cuenta también unos aspectos étnicos, que son los que yo más enfatizo. Uno de esos es comprender que una persona con un trastorno mental no está impedida por el hecho de tener un trastorno mental a tomar una decisión razonada sobre su terminación de vida. Que las personas, así como están en periodos de crisis, también y en su mayoría del tiempo están en periodos de lucidez. Tercero, que una persona con un trastorno mental no es su trastorno mental, sino que es la agrupación de diferentes dimensiones en la que el sufrimiento también está compuesto por diferentes áreas. Y que el sufrimiento intolerable es una cuestión subjetiva, completamente subjetiva. Y que en ese análisis también vienen a integrarse unas creencias con las que podemos trabajar y en la medida en que trabajemos con estas creencias,
podemos abrir un enfoque que se llama enfoque de vida, enfoque de muerte. El enfoque de muerte está vinculado a ofrecer la eutanasia sin descuidar que en ese camino la persona puede desistir de su solicitud y dirigirse a otras herramientas que nosotros, al darnos cuenta de que necesita, se las podemos brindar. Perdónenme aquí en un momento. Gracias a las limitaciones que se ven en Colombia y que hay muchos aspectos que de alguna manera... Ay, perdóname. Dale, dale. ¿Ya estás pasando otra pregunta o estás haciéndome una pregunta igual? Es que se me No, bloqueó. quería pasar a la siguiente pregunta precisamente porque se relaciona el punto de por qué considera que se pretende guardar una prohibición, entre comillas, de la eutanasia acá en Colombia, digamos. ¿Acaso se privilegia esa culpa que sienten los demás, responsabilidad que tienen en el acompañamiento, en lugar de el sufrimiento que el mismo paciente pues, está padeciendo? Sí, esto es una confusión de elementos. Cuando lo analizas por un lado te aparecen otras cosas y cuando lo analizas por aquí te aparecen otras. Bueno, si tú estás como médico y recibes esta solicitud, tú te confrontas. ¿Te confrontas con qué? Con lo que yo pienso acerca del tema y con lo que yo pienso acerca del paciente. Y si el paciente me está diciendo que tiene depresión, yo puedo inclinarme a pensar que esta persona quizá no está capacitada para tomar una decisión como esta. Y además que yo como soy médica y considero que la vida tiene estos límites, a lo mejor no me veo en la posición de poder hacerle frente a este caso y hay algo que los médicos pueden hacer es objeción de conciencia cuando tú no te sientes capacitado en cuestiones religiosas. Pero también puede pasar que el médico crea que todas las teorías y todas las técnicas que ha aprendido en su carrera son tan abarcantes que pueden darle solución a este paciente. Y entonces allí nos introducimos en un entorpecimiento terapéutico. Y algunos lo llaman encarnecimiento. Y es cuando tú intentas dar la mayor parte, proporcionar los mayores métodos terapéuticos para una persona que no los necesita o que no los quiere. Cuando tú en tu visión de vida consideras que puedes curar, tu autoridad como médico te impulsa a querer curar a alguien que no estás escuchando. Y eso es lo ético, que la eutanasia exige una escucha a ti misma. Hasta en psicoterapia existe algo, es que tú no puedes analizar a un paciente, sino en la medida en que tú misma te hayas hecho un análisis, y hasta donde llegues tú, llegas con el paciente. Entonces, si un médico no se ha preguntado sobre la muerte y en qué espacios es posible y cómo ser compasivo con un paciente y qué razones llevan a esta persona y comprender que hay una multiplicidad de factores psicológicos y que te llevan a que consideres tu sufrimiento intolerable, pues tú no vas a estar abierto a esa posibilidad. Ahora, por el lado del paciente, hay algo que quería mencionar antes de que hiciera la pregunta, y es que yo propongo que la eutanasia es una demanda. Ese es el título de la investigación. ¿Por qué? Porque la eutanasia, en la medida en que se expresa con los términos me quiero morir bien, no siempre remite a una muerte. Se expresan estos significantes, pero será una cuestión del médico venir a desentrañar mediante esta frase qué es lo que realmente quiso decir el paciente. Porque para esa persona vivir sin sus... Hay un señor, hay el caso de una sentencia de un señor de 80 años que no vivía con nadie. Tenía varias enfermedades médicas y tenía también depresión. El señor solicitó la eutanasia y entonces la corte hizo un análisis de esta sentencia porque a este paciente se la negaron. Se la negaron sencillamente porque sus condiciones médicas no se ajustaban a lo que es legal en Colombia. Una hipertensión y otras enfermedades no coinciden con un diagnóstico crónico irreversible, ¿sí? Ahora, en este paciente sí había una necesidad de atención y sí había un sufrimiento que para él era intolerable. ¿Qué hizo la corte? Exigió el deber de constatación.
Y esto es lo que hace posible que, por ejemplo, en Colombia, aunque no cumplas con los requisitos de la resolución porque no hay una ley, puedas solicitar una demanda y una persona que si bien no tiene un diagnóstico crónico pueda llegar a aplicarse la eutanasia. Porque este deber de constatación exige que tú te introduzcas de completo al caso de este paciente y puedas entender cuál es la narrativa de vida, qué es lo que ese paciente está demandando y qué es lo que yo llamo, cuáles son los significantes que están apareciendo en ese caso, que quizá tengan que ver con la vida y su finalización mediante la eutanasia o tengan que ver con otros recursos que nosotros como terapeutas, como filósofos, como acompañantes del proceso podemos brindar. Entonces es un diálogo constante entre entender lo que el paciente piensa, cuáles son las creencias que aparecen, si nosotros podemos afectar de alguna forma, podemos afectar, no, podemos ampliar esto para que el paciente pueda ver con mayor claridad aquello que está sintiendo, está pensando, y si es un rotundo no, yo me quiero morir, acompañarlo sin limitarme por mis propios sesgos y mis propias ideas, sino acompañar porque eso es lo que esa persona realmente necesita. Y aquí yo hablo de los psicodélicos, porque los psicodélicos, sobre todo el uso de los hongos, la sustancia psilocibina, es una herramienta que está teniendo mucha afluencia últimamente y es porque al momento de tú consumirla en un contexto controlado y con una compañía idónea, tú puedes traer a memoria, tú puedes comenzar a sentir aquello que inconscientemente estabas sintiendo y que tú no te dabas cuenta. Entonces, un paciente que quiera morirse y asiste primero a un tipo de terapia en la que puede ver con mayor claridad, incluso los estudios demuestran que los nuevos patrones, que generan nuevas conexiones y nuevos patrones de pensamiento que hacen posible ver cosas que antes tú no veías cotidianamente o que te llevaban un montón de años en terapia. O por el contrario, cambia tu visión de vida de una forma tan radical que lo que antes te generaba una sintomatología, como el caso, yo veía el caso de un documental que está en Netflix, que se llama Cómo cambiar tu mente, y ponían el caso de un señor que todo el tiempo tenía síntomas obsesivos. El señor tenía que volverse a la casa, mirar si la llave del gas la había cerrado, se había cerrado la puerta del cuarto, se había apagado todas las luces, se había puesto seguro en su casa, y lo hacía 15 veces antes de irse, llegaba tarde del trabajo, y bueno, un montón de complicaciones tenía. Cuando vivió esta experiencia se percató, se dio cuenta de que había estado viviendo en un sufrimiento que tenía origen de una situación que vivió traumática en su infancia y que no había podido manejarla y que ahora entendía por qué tenía que hacer tantos rituales para poder sentirse seguro y tranquilo. Porque esa angustia lo invadía de repente y entonces en la medida en que fue viendo y fue comprendiéndose mediante unas conexiones que se fueron generando a nivel celular, neurocelular, fue cambiando su perspectiva de vida y esta persona que posiblemente, que de hecho tuvo intentos suicidas, dejó de tener esta visión de túnel de la vida en la que la vida es sufrimiento y yo no quiero pasar por esto más, a una visión de vida en la que ahora tiene familia, en la que se casó, en la que tiene planes. Pero hay personas para los que esta perspectiva que les estoy hablando de la psicodelia tampoco puede funcionar, porque no es para todos. Entonces, en esos casos, la eutanasia vendría a ser una opción que podría ser dignificadora de acuerdo a la noción de dignidad que tenga ese ser. Entonces, es una cuestión ética que confronta al paciente, que te confronta a ti y que los confronta a los dos en ese diálogo. En ese diálogo, y yo estaba leyendo últimamente a un autor que se llama Carl Jung, no sé si lo conocen, y estoy leyendo un texto de él que se llama sobre la psicoterapia. ¿Lo conocen? Carl Jung, el que habla de los arquetipos, el inconsciente colectivo, ¿no? Sí, bueno, Carl Jung en este... Dime. Están diciendo que sí. Ah, bueno, entonces más o menos me pueden entender. Él dice en este texto, si en tanto que psicoterapeuta me había enfrentado a mi paciente como una autoridad médica y me considero capaz de saber algo sobre su individualidad y de hacer afirmaciones válidas sobre la misma,
doy testimonio de mi incapacidad para la crítica, pues no estoy en condiciones de enjuiciar el conjunto de la personalidad que tengo frente a mí. La repito con mis palabras. Si yo como psicoterapeuta estoy frente a un paciente y únicamente me veo como una autoridad médica capaz de afirmar o decir algo sobre ese ser con absoluta convicción, sin dar espacio a la duda, soy una persona incapaz frente a la crítica. Porque esa capacidad justamente de reflexionar en un diálogo es lo que me permite a mí ampliar mi panorama de entender y ponerme en la posición de lo que el otro está sintiendo, de lo que el otro piensa y en lo que el otro puede vivir. Porque es que la decisión de morirse o no es del paciente. El paciente podría suicidarse y no lo hace porque quiere una muerte que él considera digna. Y todo un escenario que yo nombro, con un tiempo, en unas horas, con una persona que te acompañe, quizá tienen hasta una ropa elegida para ese día, una música especial. Entonces, ese panorama no lo permito con base a mis propias ideas cognitivas, a mi propia emocionalidad, y dejo de escuchar y entender que lo que está frente mío, que este ser que está frente mío, que Dara, que Angie, que Javier y que todos los demás tienen son un ser que me abarca de una manera tan amplia que yo no soy capaz de comprenderlo en su totalidad. Por eso la psicología holística aquí es muy buena, porque no se enfrasca en una teoría, sino que múltiples teorías, aunque pueden ser contradictorias, te permiten abarcar mejor a un paciente. Esta es la postura ética. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos siempre, y esa es la pregunta existencial que se abre. ¿Qué piensas tú frente a la muerte? ¿Cómo afrontas la muerte? De hecho, la filosofía budista, que también estoy leyendo últimamente, en un texto que se llama Libro de los Muertos, dice que la vida es una preparación, que la vida debería entenderse como una preparación para la muerte. Pues en la medida en que tú entiendas que te vas a morir y que es lo más seguro de todos, te prepararías y harías los pasos y comprenderías mejor cómo vivir el presente. A ver, Dara, si tú entiendes que esta entrevista no debería angustiarte tanto porque finalmente te vas a morir, pues quizá te angustias menos. Porque finalmente a nadie le importa si la entrevista salió bien, si no salió bien, si se publicó, si no se publicó, ¿sí? Tú te vas a morir. Entonces, esto que estás viviendo es simplemente un camino de aprendizaje y tú estás pasando por dificultades para que aprendas, es lo que dice el budismo, y que lo que vaya pasando, tómatelo más tranquila. Acepta lo que venga a ti y lo que no puedas controlar, que pase. Y lo que esté en tu mano controlar, hazlo. Porque lo que estás pasando es simplemente un aprendizaje y todos vamos para el mismo lugar. El que quiso tener una carrera y se compró una casa, la casa no se la va a llevar, lastimosamente. Y el que se la pasó viajando, pero hizo lo que en ese momento era lo que consideraba su deseo, pues se murió quizá después o antes que el otro que construyó la casa, pero ninguno de los dos se va a llevar cuestiones materiales. Los budistas ahí proponen algo que ya esto es aparte, un ciclo de samsara, en lo que tú vas pasando por diferentes caminos aprendiendo diferentes cosas, y lo que tú no aprendiste en una vida lo aprendes en la otra. Eso es para que el quien piense así y el que no piense así, pero igual todos nos vamos a morir. Entonces, si nos tomamos un poco más tranquila esta vida y la manera en cómo morimos es la mejor, le hacemos de esta vida una vida que realmente tenga sentido. Un sentido que tú le otorgas, pero que no es un sentido individualista en el sentido de que la felicidad depende de ti. ¿Se ha entendido? Esto es muy común en la sociedad contemporánea y es una psiquiatra la que habla de esto. Y es que si tu felicidad depende de ti, tú eres la culpable de que no seas feliz. ¿Y dónde queda la ayuda del Estado? Que creo que es una de las preguntas que ustedes tienen, ¿cierto? Que si una persona está en una situación económica difícil, ¿debería aplicarse la eutanasia? Mi respuesta es, esta solicitud hay que escucharla. Claro que sí, porque el paciente está hablando allí de la manera que puede para expresar ese sufrimiento que tiene. Ahora, si yo puedo con el paciente ofrecerle alternativas económicas, que eso es lo que necesita,
un curso para que estudie, unas ayudas para que pueda alimentar a esa persona y a sus hijos. Me recuerda mucho a la noticia de una mujer que se tiró en un puente, yo se los dije a ustedes, creo, y se tiró con sus hijos, porque no tenía manera de solventarlos, económica y pues tampoco afectiva, porque no iba a estar si se tiraba solamente ella. Entonces, si podemos, en cambio, ofrecer alternativas para que la eutanasia no sea una opción, porque la eutanasia, a no ser que esa persona de verdad, esté en la sintonía de que quiere una muerte pronto y no que entra en correspondencia con otros motivos que podríamos solucionarlos y que la persona también podría solucionar, solo que en este momento tiene una visión de túnel, sería lo mejor. Es decir, la eutanasia tampoco es para todos, solamente para aquellos que realmente mediante un análisis con ellos mismos, no mediante nuestro sesgo, deciden que sí es su camino. Hay una chica en Bélgica de 17 años que estuvo luchando desde los 14 por morirse y lo hizo y justamente antes de que le aplicaran el sedante dijo, no, yo quiero vivir, porque el hecho de tener la posibilidad de morirme presente hizo que yo quiera afrontar esto que me generaba tanto dolor. Veo a mi familia aquí, todos acompañándome, me siento amada, me siento querida, me siento cuidada. Y ya estaba a punto de que le aplicaran la eutanasia. Entonces, no siempre la eutanasia es lo que se quiere, no es lo que se demanda. Esta demanda está puesta en una frase, en un motivo de consulta que tenemos que venir a entender y que tenemos que venir a dialogar con el paciente. No para nosotros dar nuestra opinión y decirle, no, usted no, porque usted está incapaz, no. Más bien para ir mostrándole a esa persona lo que está en él o en ella, las herramientas que ya tiene, lo que es capaz, es decir, para ayudar a esa persona a potencializar lo que quiera hacer de su vida, porque su vida está en sus manos. Solamente que no ha querido o no ha podido porque le angustia mucho tomar el control de eso. Ok, bueno, considero yo que esto que usted menciona abre como un debate sobre la autonomía y la capacidad de decisión en la complejidad de la vida, la muerte, no sé, la autonomía, mm, pero también la intervención que tienen terceros. Entonces, ahí va la siguiente pregunta, de que ¿acaso se privilegia la culpa de las personas externas antes que el sufrimiento que padece el paciente? Y iba acompañada con qué es lo que realmente se pretende guardar con la prohibición a la eutanasia por sufrimiento psíquico. Ujú, ujú. Yo diría que son varios elementos lo que ¿ustedes lo dicen cómo? Lo que se intenta guardar. La pregunta es lo que se intenta. Se pretende guardar dentro de esa prohibición, entre comillas, que hay. Más que nada sus dificultades a la hora de realizarse, porque así como lo hablamos sobre el aborto, por ejemplo, hay muchas limitaciones a las mujeres jóvenes, precisamente por la creencia de que, bueno, es una mujer joven, llena de vida, que en el futuro puede cambiar su decisión, o situaciones pues similares que se complican en el procedimiento. Sí, bueno, allí hay varias razones. Lo que se intenta de alguna manera evadir, yo la pondría así, evadir es cuestionarme. Es una confrontación ética. Una confrontación ética en los diferentes actores, los médicos, los magistrados que tienen que hacer la ley, la sociedad en general y el paciente. Podríamos hablar de que hay razones religiosas y que hay una noción de la sacralidad de vida, sí, pero todo esto hace parte de una postura ética que tú tengas. Es decir, una persona mediante la solicitud de eutanasia o el hecho de que se apruebe la solicitud de eutanasia en Colombia haría que nos preguntemos, ¿qué es una buena vida? ¿Qué es una buena muerte? ¿Quiénes podrían tener acceso y quiénes se consideran competentes para eso? ¿Estoy dispuesta a dejar morir a mi familiar si ella pide la eutanasia? ¿En qué medida esa persona está
ligada a mí y yo tendría que haberme hecho cargo de otras cosas que no hice en su momento y por lo tanto soy responsable del sufrimiento de ese ser. Es como una, tú lo decías como una culpa, sí, es como una culpabilidad generalizada que no queremos sentir, a la que no queremos vernos envueltos y por lo tanto evitamos tener que ponernos en una situación incómoda. Porque tener que dirimir la muerte de alguien es una situación muy, muy incómoda y dolorosa. Nadie quiere tener que pasar por este proceso en la que un familiar o alguien amado quiere morirse voluntariamente. Entonces, ya desde allí, desde ese contexto, entendemos que, que emocionalmente nos exige una preparación, nos exige un acompañamiento, nos exige interrogarnos éticamente, nos exige salirnos de un molde de creencias con el que venimos cargando toda nuestra vida para ponernos en el lugar de otra persona. Y esto emocionalmente no es fácil. Si no es fácil a nivel individual, demandarle a una sociedad colombiana que se prepare para eso, tampoco lo es. Entonces, una persona que esté a favor de la eutanasia en Colombia, por ejemplo, un magistrado, tiene que defender lo que parece indefendible. Porque si tu noción de vida es la sacralidad, es que la vida es digna y merece vivirla casi que como un deber, yo luchar contra eso que tú consideras me es imposible, porque yo no tengo ni debería de convencerte de algo que tú has elegido y que viene con tu tradición familiar o con lo que tú has decidido pensar. Entonces no se trata tampoco de una tarea de convencimiento, pero sí de posibilidades, porque aquí la gente juzga mucho y es que esta persona es muy joven y es que esta persona, como tú lo decías, Dara, tiene toda una vida por delante, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, pero tú estás ahí para acompañar, tú estás allí para darle los recursos que esta persona necesita, tú estás ahí para escuchar y la gente, la mayoría, no está disponible efectivamente para eso. Es muy fácil ponerse en el lugar del juzgamiento y no es del lugar desde el que hace algo por la gente. Entonces, la posibilidad de que la eutanasia esté abierta para las personas que consideran que su sufrimiento es intolerable es una ventaja enorme que si no lo está, porque una persona en esta condición puede suicidarse, pero no lo elige o lo intenta hacer de una manera que socialmente pueda ser vista con mayor agrado, pueda quedar en paz. Por lo menos esta sensación de quedar en paz es muy importante porque tú no sientes que te vas debiendo a algo. Como tu vida no fue elegida por ti, tú sientes que tu muerte tal vez lo es, pero como no fue la vida algo que tú elegiste, tú te sientes en deuda con tu mamá y con tu papá que fueron los que te la dieron. Pero es que ese don de dar vida viene por la naturaleza, no viene por tus padres. Ahora, ellos te cuidaron, sí, pero la vida en final la estás viviendo tú. Las situaciones que atraviesas las atraviesas tú. Tú tienes que armar de las herramientas para poder atravesar eso. Es una cuestión que engloba diferentes cuestionamientos, diferentes elementos, sobre todo éticos. Entonces yo diría que lo que queremos sobre todo evadir es una confrontación a diferentes niveles acerca de la muerte, que en final es una cuestión existencial, emocional al estar preparados, también emocional para acompañar, y también a nivel teórico e intelectual o cognitivo, como quieras llamársele también, al momento de poder comprender y ponernos en el lugar de las creencias, los pensamientos que tiene otra persona para decidir morir. Ahora, también hay unas nociones a nivel sociológico que podríamos extraer de todo esto, y es que en Colombia aún prevalece una visión religiosa de la vida, es cierto, que los magistrados que se encargan de dictaminar las leyes también tienen una noción ideológica y acompañan una noción ideológica que a veces no tiene que ver con lo que ellos piensan, pero sí con lo que la mayoría del pueblo piensa. Entonces, mejor ponerme de este lado para que voten por mí a nivel estratégico, político, mente hablando. Es decir, nos muestra un análisis de la sociedad en la que estamos y aquello que no se ha podido desligar de la tradición para que comencemos a interrogar en el presente.
iba a mencionar que de alguna manera considero que la eutanasia sirve como método preventivo al suicidio, porque la expresión de esta, pues como hemos visto, demanda muchas cosas, no necesariamente el hecho de realmente querer morir, sino todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Y en últimas, de ahí surge como mi siguiente pregunta, ¿cómo podemos distinguir que ese malestar de querer morir es un síntoma en lugar de un pensamiento racional, meditado, en donde realmente viendo todas las posibilidades es eso, una decisión consciente y meditada? ¿Cómo se puede distinguir esas diferencias, como por ejemplo lo que nos contabas de esta chica de Bélgica, si no me recuerdo, y pues darse cuenta que realmente no es lo que quería? ¿Cómo podemos distinguir del que sí y del que no? Ujú. Bueno, imaginémonos, voy a poner un caso así que se me ocurra. Vamos a poner el caso de una persona que es ansiosa y que cada momento que le toca que hablar en público, que tiene que decir su opinión o que tiene que verse expuesta a decir algo, como a mostrar algo de sí misma, se pone ansiosa. Cada vez que la ve alguien y está caminando por el pasillo y la viera mucho, se pone ansiosa. Sus padres la tuvieron, pero no la deseaban. Estudia en la universidad y está cumpliendo con una carrera que le han dicho que tenía que hacer porque es la que mejor es remunerada en Colombia actualmente, y está estudiando eso. Esta joven está lidiando con sus síntomas ansiosos todo el tiempo y no siente que tenga un apoyo en sus padres, porque cada uno está ocupado de sus trabajos, de su propia vida, y como de alguna forma ella se siente rechazada inconscientemente por estos, no siente que es un lugar al que pueda venir a expresar lo que siente. Una vez tuvo un ataque de pánico y entonces la llevaron a psiquiatría y tomó medicamentos, pero esos medicamentos la ponen un poquito como somnolienta, entonces decide que no quiere tomárselos más y está haciendo lucha a sus síntomas ansiosos y ahí como puede lo está haciendo. Conoció a alguien y ahora está en pareja. Tuvo una relación bonita, la terminaron y le dijeron, no, es que yo no puedo estar con alguien que no se sienta segura de sí misma. Ante esta situación, la muchacha decide tener un intento suicida. Lo hace impulsivamente y se dan cuenta, finalmente no llega a ninguna fatalidad el intento suicida, pero la nena queda con la intención de que de que no quiere vivir más porque ya no aguanta ninguna de las situaciones que está viviendo y no se siente acompañada. La llevan otra vez al psiquiatra, la internan por unos 15 días, sale estabilizada, le toca que defender cosas en la universidad, no se siente preparada emocionalmente para hablar en público tampoco, no siente que su opinión es escuchada, siente que la gente la juzga como que no tiene valor. Pasa una situación en la que tiene que defender algo o si no pierde la materia y no lo hace, sale corriendo, se va para su casa, evade la clase y dice, no, yo me quiero morir. Le dice a un amiguito que se quiere morir, le dice a sus padres finalmente que quiere morirse, que ya no soporta la situación, le hacen terapias, las terapias de alguna forma la ayudan, sigue su vida tranquilamente, se gradúa de la universidad, tiene otras herramientas, pasa otra vez en su adultez otra situación y a la mujer la secuestran, la violan y ahora comienza a tener pesadillas con este suceso. Nuevamente, la joven siente que ha intentado de una u otra forma con lo que le sucede, con esta sensación de rechazo que tiene, de que no es valiosa, de que todo lo hace mal, de que su voz no es escuchada, de que no tiene un soporte en su casa, de que las personas la abandonan y quiere morirse porque es mejor para ella estar en una situación de paz y no de constante angustia como ella vive. ¿Tú qué pensarías de este caso si llega a tu consulta?
¿Es válido lo que esta mujer dice? Pues a mi percepción, sí. O sea, vivir en constante angustia en últimas deja de ser calidad de vida. Y realmente se convierte de vivir más que en vivir. O sea, no poder disfrutar, no poder sencillamente sentirse tranquila, pues debe ser muy difícil y confrontador. Porque pues no es fácil, ¿no? Lidiar con situaciones así. Sí, yo consideraría Hay que una, no podemos como aplicar criterios, ¿criterios qué? no sé, o sea, consideraría que no es una buena vida lo que mencionaba Dara como para decir, no, que siga a la manera en que yo considero que debería ser. Ahora, yo te digo como psicóloga que las creencias que ella tiene la limitan. Ella piensa que no es valiosa, ella se siente como insuficiente, ella siente que nadie la escucha, ella siente que su voz no tiene lugar y que no es importante que la exprese o que se exprese ella, que sí, que las personas la abandonan. Y miren, estas creencias que ella se va generando, que muchas son conscientes, pero muchas otras y la mayoría no, son inconscientes, van haciendo, van transformando su realidad. Si en una situación ella tiene que hablar y se sabe todo el tema y lo ha repasado una y otra vez y está preparada, sí, pero como la angustió tanto la situación el verse con otros, siente que no es capaz y como algo en su interior, en su cerebro le dice, no eres capaz, no lo vas a hacer bien, te van a burlar de ti, te vas a bloquear, no lo hace. Entonces, miren, las creencias y la emoción y los pensamientos de una persona no se pueden como que arrancar y decir, bueno, sí, es que esta persona quiere morirse y no es parte de su sintomatología y no es parte de su trastorno y no es parte de lo que su personalidad. No es imposible, porque es que lo que somos es la conjunción de todo esto, ¿sí? Y si esa persona quiere morirse porque considera su sufrimiento intolerable, es completamente válido. Ahora, si en ese espacio de la solicitud de la eutanasia, estas creencias las analizamos y tiene la oportunidad, se permite esta persona antes de fallecer la oportunidad de ir transformando una por una y que alguien la acompañe en ese camino, sería genial. Porque la eutanasia allí fue el vehículo para llevarla a otra situación de su realidad en la que comenzara a distanciarse de esas creencias con las que creció y con las que estuvo emocionalmente vinculada toda su vida para generar unas nuevas y comenzar a sentirse y a pensarse de esta otra forma. Soy valiente, soy suficiente, soy capaz, merezco vivir, la vida es bella, la vida no es sufrimiento todo el tiempo. Pero este camino que le podemos brindar a ella es una decisión de esta persona que podemos acompañar y que puede tener resultados, pero puede que no tenga resultados. Puede que por más intentos terapéuticos que podamos abordar con ese paciente, ninguno nos llegue a una transformación en la que su vida pueda verse mejorada, su calidad de vida pueda verse mejorada. Entonces, en esos casos, su sintomatología puede estar apoyando su solicitud de muerte, pero eso no limita el hecho de que ella quiera morirse. Entonces, no es algo tan sencillo como decir, no, no es parte de su sintomatología, porque la sintomatología puede estar allí, porque hace parte de la manera en cómo ella ha venido definiéndose, pero no es lo único. Porque aún las personas que tienen alucinaciones y delirios tienen momentos de lucidez. Y estos momentos de lucidez es cuando ellos recuerdan lo que han hecho cuando no lo estaban. Que de pronto golpearon al hermano, que de pronto dijeron esto, cosa dolorosa que no tenía que saberse en la familia o que no quería saberse, ¿sí? Está acompañada una de la otra, entonces el papel del terapeuta en ese caso o de una persona que está acompañando es el de venir a escuchar cómo cada uno de estos elementos tiene una afección en lo que esa persona está viviendo y cómo configuran unos más que otros. Y si podemos mostrarle al paciente y la persona cae en cuenta y tiene un nivel de conciencia entonces allí que se amplía, quizá haya algo que hacer. Pero entre todo, la decisión es del paciente, o debería de ser el paciente acompañado de una buena forma. Ahora, es muy diferente que yo vea que está pasando un paciente por una depresión y que justamente está
yo le hablo y intento abordar al paciente y me doy cuenta que el paciente está pensando en otros temas, no en lo que estamos aquí en el presente, que siente que estamos en el 1989 y que se siente como la San Patricia del pueblo que se encargaba de ponerle leña y de cocinar para toda la región. Sí, ella está hablándome de un contexto y de un tiempo y una narrativa que no es la presente, no es ella, pero siente que está allí porque su sintomatología la está ubicando allí, en ese contexto. Obviamente la persona no está lúcida. Obviamente lo que en ese momento pueda expresarme no va a ser pleno uso de sus facultades intelectuales, de autonomía, y no va a poder juzgarse a sí misma y a su entorno, que es uno de los requisitos que tiene que tener. Una persona para que pueda optar por la eutanasia tiene que tener un juicio de sí mismo, de los otros y de su entorno, consciente, autónomo, deliberado. Y de hecho, si queremos ponernos un poquito técnicos aquí, la capacidad de poder expresar su opinión está en Bélgica y en Países Bajos, bueno, en Países Bajos más bien, se tiene desglosado cómo esta capacidad de decisión tiene que ver con habilidades comunicativas, con habilidades para comprender, de cognición, porque es muy diferente que un niño que hable de la muerte a que un adulto mayor te hable de la muerte. Uno está más cerca de la muerte que el otro, aunque la muerte pueda aparecer en cualquier momento, porque ha vivido diferentes muertes en su vida. Diferentes muertes me refiero a diferentes cambios de pensamiento, duelos, pérdidas. Sí, como que se termina un ciclo y empieza otro ciclo, eso es una pequeña muerte. Entonces ha venido integrando una noción de lo que es a grandes rasgos. A nivel cognitivo también se exige que esa persona entienda lo que está pidiendo, entienda que no va a poder estar presente para sus hijos si tiene hijos, que no va a poder acompañarlos, que no va a estar en su cumpleaños. Entonces es una evaluación que es mucho más amplia que el hecho de que tenga síntomas o no tenga síntomas. Los síntomas es un elemento importante, pero no es el elemento definitorio. Es un aspecto más grande en el que tenemos que evaluar una por una, caso uno por uno. Por eso el protocolo que yo les mencioné habla de la condición médica, habla del sufrimiento, habla de alternativas que se han realizado, habla de una segunda valoración. Bueno, ahí queda abierta qué más tienen para el día de hoy. ¿Qué más preguntas? No, pues ya para ir cerrando un poco, pues la última pregunta Sí. nos la va a hacer Dani. De eso, pues la idea es abrir espacio de preguntas al público. La última pregunta es esencial para cerrar la discusión. Bueno. Bueno, es que habían varias, quedaron como varias preguntas, ¿no? O sea, eran, a ver, la última dice, en la tesis se contempla la muerte como una opción frente al sufrimiento psíquico, pero también se plantea como una determinación trascendente y existencial. ¿Usted considera que es legítimo tomar la decisión de morir sin estar motivado por el sufrimiento físico o mental, sino más bien como una respuesta a preocupaciones existenciales personales? Tú dices que no, que hay preguntas que no se han abordado, pues yo creo que ya las respondí. Sí, la Por verdad, sí. ejemplo, Como por ejemplo, la parte de lo por ejemplo, económico, por ejemplo, lo económico ya lo mencioné. sí, Esto último es justamente lo que acabo de decir, que no podemos contemplar las razones personales como agentes aquí aparte, independientes del conjunto de lo que es la persona, porque es que esos motivos personales me hablan de quién es. Es una expresión visible de lo que la persona piensa, de lo que la persona siente, y mediante esa forma yo puedo entender cómo piensa el otro, o al menos superficialmente. Es decir, si tú me dices, para mí lo más importante es poder estudiar porque quiero sacarme a mí adelante, a mi familia, yo puedo entender que en tu familia quizá el estudio tuvo un valor y que el estudio se entendió como una herramienta para poder adquirir bienes, para poder ser reconocido como, como algo que le da gratificación a tu vida, ¿sí? Mediante esa simple frase yo puedo extraer esas conclusiones de ti.
Ahora, es muy superficial que yo simplemente me quede con eso y que yo no indague más acerca de cómo viviste, cómo te criaron, ¿sí me entiendes? Sí. Pero en ningún caso una motivación personal va a estar alejada, como que sí, esa persona se quiere morir, ¿no? ¿Y cómo vive? Muy tranquilamente, le va muy bien en su trabajo, las personas la reconocen por el excelente labor que hace con esta fundación, con esta familia, es una excelente madre, se angustia, sí, pero resulta que va a una terapia, a la otra. Si esa persona en todas sus esferas se encuentra de una manera estable y no es como estable de una manera escondida, como que se siente como que muestra una buena cara ante el mundo, pero íntimamente se siente mal, sino que realmente está bien. Esos motivos personales no estarían en coherencia, que sería la palabra. No hay coherencia entre lo que se está sintiendo, lo que se está viviendo y lo que esa persona hace. Entonces hay una unión que uno, yo leí, escuchaba en estos días un podcast que decía que los seres humanos tendemos como a poner las cosas en clasificaciones. En pequeños, imagínense pequeños cuadritos aquí, en la que las emociones están aquí, los pensamientos están acá, la psique o la parte mental de nosotros es la que engloba todo esto, pero esto hace parte diferente del cuerpo, del organismo, pero no, todo tiene una implicación, un elemento con el otro, aunque uno lo intenta poner en términos de clasificación para entenderlo mejor. Ok. Pero entonces, bueno, yo he escrito aquí en este documento que en últimas entonces usted consideraría que deben haber medidas estrictas en la evaluación del paciente para que acceda a la eutanasia. Medidas estrictas. Sí, me surgía esa duda. Como, sí, como para que el paciente pueda acceder a esto, debe haber como ciertas condiciones para que pueda hacerlo. El término estrictas no resuena conmigo, pero sí diría que tiene que haber unas condiciones específicas, ¿sí? Es lo más importante para que haya claridad en el proceso, para que se entienda, para que esta persona comprenda en qué pasos va a seguir, cómo va a ser su proceso, quiénes la van a atender, qué va a analizarse con ella, en dónde. La estructura siempre da una tranquilidad tanto al médico en cuanto a lo que tiene que hacer el psicoterapeuta como al paciente en lo que va a esperar de lo que viene. No es lo mismo que yo sea tu psicóloga y te diga, mira, vamos a ver en el parque a las 10 de la mañana hoy y la otra nos vamos a ver en mi casa, en el consultorio, en la sala a las 3 de la tarde. No hay un hilo lineal, no controlo el ambiente, no sé quién va a llegar, no sé qué personas podemos encontrarnos para poder que esa consulta sea lo más profunda posible, con los márgenes controlados, por lo menos en lo que refiere al espacio entre tú y yo, para que se respete tu palabra, porque no es lo mismo que tú llores en un parque a que llores en el consultorio donde te sientes de pronto tranquila. Entonces sí tienen que haber unas condiciones claras en cuanto a la técnica de cómo se realiza el procedimiento. Y en cuanto a los requisitos, si es lo que más bien preguntas de si una persona, qué es lo que realmente necesita para poder acceder a la eutanasia, en Colombia ya está estipulado. Ahora, en mi opinión, yo diría que por lo menos hay un espacio de consulta, en el que se permita un diálogo para que esta demanda se escuche, para que la interpretemos juntos y para que lleguemos a conclusiones juntas. Yo diría, date la oportunidad de que si vas a querer morir y quieres morir de una buena forma, pasemos por este proceso en el que yo te voy a acompañar y lleguemos a una conclusión de lo que tú quieres hacer y la que yo pueda evaluar también cómo te sientes frente a eso y de qué manera te podemos acompañar de la mejor forma o podemos ofrecerte cosas que quizá en tu vida no pudiste en términos de acompañamiento social, afectivo, etcétera. No es que si la persona no tiene una casa, yo le voy a comprar una casa porque no es lo que tuvo, no es como que en esos términos, pero sí un proceso, pues, para que la persona podamos analizar esta demanda de la mejor manera y que quede también de la mejor manera resuelta. No, pues muchas gracias Alejandra. Ahorita la idea es pasar las preguntas al público, si tienen alguna duda.
Mi pregunta va más orientada al tema de la autonomía, más específicamente al caso de los niños. Voy a pasar rápidamente por una anécdota que me pasó a mí en el 2021. Llegó a a mi conjunto una señora que venía de Pasto, que venía a traer a su hijo a Valle del Lili. Y el niño ya tenía su cáncer en una etapa pues un poquito avanzada, se descubrió tarde, pero todavía el niño permanecía lúcido. El niño le gustaba mucho jugar ajedrez y vino a mi casa y me dijo que quería jugar y yo fui a jugar con él, jugué ajedrez con él, era un niño muy inteligente. De hecho, hablaba de política, incluso de filosofía. Inteligente, pero en cuestión de menos de un año comenzó a decaer, su salud comenzó a decaer muy rápidamente. Su mamá era bastante católica y ella estaba esperando una especie de milagro, aunque ya básicamente el niño ya estaba sentenciado a morir por los médicos. Y el niño expresaba constantemente su voluntad de querer acabar con su sufrimiento. Ella había tenido episodios en los que había estado muerto casi como 10 minutos, lo habían tenido que reanimar, entonces no puedo decir como que yo ya he experimentado o nosotros hemos experimentado ya de adultos más muertes, no, de hecho él estuvo mucho más cerca de la muerte en esos momentos que lo que podemos estar la mayoría de nosotros y había experimentado ya ese momento dolores que nosotros no podemos ni imaginar. Él quería morir, pero su mamá era demasiado católica y estaba esperando un milagro. Entonces me preocupa ahí cómo se evalúa el consentimiento. ¿Es un niño? Legalmente no podría. ¿Cómo se evalúa ahí el ¿Qué tema edad del tiene el niño? consentimiento? Ya murió. Al final murió. No, Murió. no, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tenía? Tenía Pues 10 años y murió a los 12, más o menos. Tenía 10 años cuando le diagnosticaron el cáncer y murió a los 12. Ujú. Sí, bueno, legalmente los niños pueden acceder a la eutanasia, pero dependiendo de la edad hay unas restricciones. Desde los 14 años en adelante, los niños no necesitan que sus padres los acompañen para hacer una solicitud, porque se entiende que su capacidad mental, y estos son estudios psicológicos, de cognitivos, etcétera, pues que intentan mostrar eso. No estoy diciendo que sea mi postura, solamente estoy pues expresando eso. Dicen que ya tienen la capacidad mental para entender la muerte y para poder elegirla. Sobre todo cuando hay un caso de sufrimiento como el que tú mencionas. Ahora, si el niño tiene 12 años, depende de que él exprese esta voluntad y la persona que es su representante legal, su madre, lo acompaña. Entonces, a nivel legal, el niño, si su mamá no está de acuerdo y no lo acompaña, no podría hacerlo. Ya eso es un límite. Ahora, ¿esto de qué nos habla? De la manera en cómo entendemos a los niños y qué tanto los entendemos. Tú mencionabas que para ti el niño tenía una experiencia cercana a la muerte más profunda de la que cualquiera de nosotros las ha tenido, y yo estoy de acuerdo. El niño estaba viviendo cómo la muerte le va llegando cada día más y más. Dijiste que lo tuvieron que reanimar. Bueno, y de hecho se vio enfrentado al hecho de morir y volver, cosa que nosotros tampoco tenemos la oportunidad de vivir. La mayoría nunca vive esa situación. Ahora, si me preguntas si podría hacerse algo para poder ampliar esta validez legal para que un niño como ese pueda aplicarse la eutanasia, tendría que decir que tendríamos que comenzar a ampliar nuestra mirada, a hacer más estudios, a compartir más tiempo con niños como estos, que se ven en situaciones terminales, para saber cómo ellos experimentan la muerte, qué sienten respecto a ella y cómo esta decisión entra en coherencia con lo que ellos han percibido durante los años que tienen. Yo te diría que de acuerdo a lo que yo escucho más bien, de lo que tú me mencionas del niño, el niño estaba en sus facultades para poder pedir la eutanasia. Porque así hay un periodo de tiempo en el que los infantes no comprenden la muerte. Si tú me preguntas por un bebé de 3 años, un bebé de 3 años
se metió algo en la boca a propósito porque esa bolita le generaba placer y porque está explorando su mundo mediante su mucosa oral, ¿cierto? Si tú me preguntas, un niño de 5 años que intente matarse y lo haga a propósito, quizá en ese momento estaba tan molesto, tan molesta o tenía tantas emociones intensas que lo que encontró como forma de soltar esa rabia que iba dirigida hacia las personas que lo estaban regañando, que le generaban algún tipo de prohibición frente a la que él lo tuvo como reaccionar en de vuelta, se lo provocó a sí mismo. Y eso es lo que llamamos un suicidio, pero no es un suicidio en la que la agresión iba dirigida no hacia mí, sino hacia otro, pero la pongo en mí, que es un caso de suicidio que pasa muy frecuente. En esos casos, la eutanasia, cuando ya es deliberada, no es producto de un impulso como lo que te estoy mencionando de estos casos, sería un campo abierto que tendríamos que explorar con este niño mediante sesiones, claro, para poder entender cómo piensa ese niño, cómo es su mundo, qué concepto, cómo ha venido elaborando el concepto de muerte y si entiende que la muerte no es un acostarse a dormir y, no y volver después, sino lleno y sin sufrimiento, sino que la vida en sufrimiento, pero la muerte es parte de esta, va a llegar a un límite, pero como tú estás viviendo la situación que está tan intensa ahora en tu vida, puedes elegirla, pues bueno, miremos cómo puede ser posible, ¿sí? Ahora, eso tendría que implicar todo un abordaje de estudios para demostrar que sí, que a los 12 años los niños tienen la capacidad para tomar esas decisiones. Y ahí es lo problemático que Dara está estudiando. Pero ya hay mucha literatura que apoya la noción de la muerte en los niños después de ciertas edades, porque todo hace parte, yo les decía a Dara, que hace parte de una estructuración de personalidad. No es lo mismo que uno piensa a los 12, a los 15 y a los 20 referente al mismo tema. Incluso a los 40 uno cambia de noción. Entonces, por lo que para mí puede ser un contexto de pobreza, de no posibilidades para surgir, a los 15 veo que quizás sí por medio del estudio, y a los 21 me doy cuenta que lo que no me permitía a mí surgir era mi entorno, era lo que me decían, era el apoyo que yo tenía, era cómo me percibía yo misma, entonces quizá a mis 22 pueda ejecutar otros caminos que antes no estaban allí como posibilidades porque no me permitía yo pensarme de esa forma. A eso es lo que yo hago referencia con cómo se mira uno, porque uno va cambiando todo el tiempo. Sí, sí te respondí. Pues sí, ¿Alguien más? básicamente me preocupa el equilibrio que se pueda, pues cómo alcanzar ese equilibrio entre el procedimentalismo propio de la ley y la flexibilidad que puede hacer ya el contacto humano con el terapeuta y todo, cómo alcanzar ese equilibrio, porque digamos que cuando realizan todas estas medidas, digamos a los 12 años, a los 14 ya puede consentir hasta lo sexual y ya puede pagar penas por cometer delitos, pero antes no. Pero si los desarrollos realmente se dan de esa forma tan establecidos. O sea, la ley se tiene que como volver una especie de procedimiento que estandariza a todos, pero a la final todos los individuos no tienen la misma evolución. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Bueno, eso es una pregunta que yo no sé. ¿Cómo alcanzar ese equilibrio? Bueno, por lo menos, a ver, yo te respondo. En Bélgica, ese espectro de la edad es más amplio. Y a los niños de 12 años sí se les puede aplicar la eutanasia. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios y se ha acompañado a los niños de esas edades y con esos tipos de condiciones en ese procedimiento y se ha demostrado que sí era lo que se deseaba. Ahora en Colombia no, porque hay otros temas que también hay que abonar, como la vida, como la concepción que se tiene de la infancia en Colombia, sí, todos los elementos que pueden aparecer allí que distan del contexto que se tiene en Bélgica. Entonces la idea sería, yo pensaría, en primer camino, mirar cuáles son los límites que la sociedad colombiana impiden que se piense al niño como un niño autónomo. ¿Desde qué edades y de qué manera la edad determina o el crecimiento? Porque la edad a veces se entiende como un indicador, pero la edad a veces no corresponde con un desarrollo intelectual o cognitivo. Depende de las experiencias de vida. También depende de la emocionalidad, que es diferente de las ideas intelectuales, en un sentido teóricas.
Puede que tú seas muy inteligente, pero a nivel emocional no tengas la capacidad de expresarte, de afrontar una situación que te genera frustración. Entonces ahí también habría que mirar la coherencia entre lo cognitivo y lo emocional, que es algo que también se va desarrollando con el tiempo. Gracias. ¿Alguien más tiene eso? Eh, Mi pregunta Sí. era, en el caso de una persona depresiva, ¿es posible considerar la eutanasia antes de ser que obligado a recibir medicación psiquiátrica para mantenerte vivo? Es decir, ¿cuál sería un conducto regular ético y menos revictimizante para la persona que lo sufre? Volvamos a la pregunta. Repítemelo otra vez. Una persona con depresión que toma medicación. Que si es posible que una persona depresiva se le considere realizarse la eutanasia antes de que sean casi que obligados porque por experiencias de algunos cercanos, incluso personal, a veces es una insistencia en medicarte antes que pensar cualquier otra cosa, incluso en la terapia, en la psicoterapia. Entonces, si se pudiese acceder en el caso de estas personas a la eutanasia antes de que sean obligados a medicarse y cuál sería el conducto regular para que no fuesen revictimizados, porque muchos lo consideran una revictimización, esto de sentirse obligados a que los mantengan con vida por medio de estos químicos, de estos medicamentos. Sí, a ver, yo creo que hay dos elementos que aparecen allí. Primero me estás hablando de un paciente con depresión que puede o no elegir la medicación psiquiátrica, ¿cierto? Pero que tú sientes que algunos los obligan. La autonomía, la autoridad del médico y los conocimientos del médico no tienen que sobrepasar la autonomía del paciente. Si una persona no quiere tomar medicamentos psiquiátricos, está en su voluntad de no hacerlo. O sea, no tiene por qué obligársele a asistir a un tratamiento que el paciente, con el que el paciente no está de acuerdo o que siente que no le hace bien. Para eso existen otro tipo de terapias holísticas. Por ejemplo, hay grupos de apoyo, hay actividades artísticas. Se ha demostrado que el consumo de sustancias psicodélicas, por ejemplo, que es lo que yo estoy investigando, te pueden facilitar las mismas, digamos que ellos afectan los mismos neurotransmisores que algunos medicamentos psiquiátricos también afectan, como la dopamina. Y de hecho tienen una duración sustancial mucho más amplia en la que se mejora el humor, en la que se mejora la perspectiva de vida, en la que se mejora el trabajo, las relaciones con los otros, las relaciones con la naturaleza, más de lo que un medicamento psiquiátrico hace y porque es que el medicamento psiquiátrico te nubla tu capacidad emocional y esa capacidad emocional hace que tú te sientas nublado, que no te sientas, que no sientas las emociones de la misma forma que lo hace una persona que no toma medicamento psiquiátrico. Esto es un hecho. De hecho, yo escuchaba el podcast de un actor que ustedes pueden conocer, se llama Santiago Alarcón, es el que hizo de El Man es Germán. Él sufre depresión y él cuenta que él tomaba un medicamento, se llama citalopram, junto con otro, y que él comenzó a ver que su vida la veía siempre en tonos grises, por poner un ejemplo tácito de eso. Y él sentía que la relación con su esposa había cambiado. Las relaciones íntimas sexuales ya no eran lo mismo porque no te sentían el mismo, esta misma libido, esta misma energía sexual que te impulsa a comenzar un acto sexual no estaba en él. Entonces la relación con su pareja también había entrado una forma de relacionarse diferente. Y él decía, he probado otras cosas y, por ejemplo, a los hongos, que es lo que yo estaba mirando con él, le resultó, porque tiene un margen más amplio de 6 meses. Ahora, no todo el mundo está para ese tipo de terapia, o sea, no todo el mundo le funciona lo mismo. Hay gente que a la psicoterapia, que a la medicina le funciona muy bien y lo calma en dosis bajas, en dosis altas. Hay otros para los que, como el caso que tú dices, si no está bien ese método de tratamiento, se pueden explorar otras vías. Existe la meditación holística, las alternativas holísticas,
hay algunos que practican meditación, el yoga, sí, hay muchos, hay algunos que hablan de constelaciones familiares, eh, hay algunos que hablan de afirmaciones positivas acompañadas con un terapeuta. Bueno, hay diferentes alternativas que podrían explorarse, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la eutanasia, hay uno de los pasos que aparece en el protocolo que dice que hayan alternativas de tratamiento que no se hayan tratado. Entonces, si para ti no funciona ni la psicoterapia ni la medicación, exploremos qué puede funcionar para ti si tú lo quieres. No es obligatorio. Por eso decía al principio, la autonomía no debe verse vulnerada por la opinión de la autoridad del médico. Tiene un límite. Ahora, si esa persona aborda otro tipo de alternativas porque lo quiere así y su noción de la eutanasia sigue siendo la misma y decide morirse, también está en su derecho, porque eso es lo que su narrativa de vida, su percepción de la vida le muestra. Es decir, una cosa con la otra, por lo menos desde mi perspectiva de vida, pueden ser igualmente ampliadas, pueden ser igualmente abordadas. Por eso hablamos del enfoque de vida y el enfoque de muerte. Los dos se trabajan al mismo tiempo, pero uno puede resultar en la medida en que se va por el enfoque de la eutanasia y puede llegarse al enfoque de la vida, que es el que aboga por otras técnicas para seguir viviendo de una manera más digna. Eh, Pues me gusta que ya se hicieron las preguntas que el público tenía. Agradecerte por este espacio que nos brindaste, por obviamente todas las respuestas que nos aclararon muchas dudas y también despejar muchos tabús. Y nada, sobre todo también a profesional por el espacio, por el tiempo y por la oportunidad de poder tener el contacto contigo y brindarnos esta super perspectiva. Gracias. Sí, muchas gracias Alejandra por darnos el espacio hoy y también pues ese domingo que tuvimos ese tiempito como para debatir un poco, reconociendo pues que el derecho a la muerte, o sea, como para hacernos analizar ese derecho a la muerte y el acceso a la eutanasia como forma de solidaridad también con el sufrimiento de algunas personas que quizá no podemos comprender, ¿no? Porque ese diría también que es un punto fundamental aquí, que no tenemos como que ser injustos y aplicar criterios de lo que es una buena vida y bienestar, imponiendo una visión a cierto grupo de personas que no pueden como aceptarlo de la misma manera debido a diferentes condiciones en las que se encuentran. Ana, muchas Bueno, y gracias a ustedes gracias. también por brindarme el espacio. Vale. Yo creo que nos dejaste prácticamente en estado de meditación, acerca de la eutanasia, y en general sobre la muerte. Por aquí me están diciendo. Entonces, así como es saludable, me encuentro contigo. Como siempre, a mí se me quedan varias preguntas tintero, pero ya quizá para el momento de empezar a editar la entrevista, para fines de publicación, puedan incluir por lo menos alguna licencia y veo pues, ya te conocí con una gran amplitud de miras respecto al tema que viniste a explorar aquí en la maestría en la Universidad del Valle, pero bueno, en estos años veo que el panorama se ha ampliado todavía muchísimo más. Me alegra mucho. Alejandra, muchísimas gracias. Un aplauso para ti. Estamos en contacto, ya me pondré en contacto contigo para hacer algunas preguntas.
Gracias. Que la Muchas pasen. gracias. En realidad, muchas gracias. Bueno, bonito día, muy curioso. Bueno, igualmente. Dale, nos vemos, chao.